¿Qué tal, estimados estudiantes y público en general que esté viendo este video? En esta ocasión vamos a poder hablar del tema de lo que son la prevención criminológica en relación a el tema de delitos de cuello blanco, el cual es muy relevante de entender por las distintas circunstancias. Para dar comienzo, vamos a hacer justamente esta distinción y vamos a evocar quién fue el primer precursor que nos habló de los delitos de cuello blanco. Entonces, en las características de lo que es la criminología o estudio clásico, tenemos al racionalismo. Es decir, en aquel entonces los delincuentes tomaban decisiones racionales basadas en costos y beneficios. También había un libre albedrío, es decir, los individuos tienen la capacidad de elegir el no cometer los delitos a percepción de ellos y consideración. Los representantes de esta época eran Cesare Beccaria y Jeremy Bentham. Entonces aquí tenemos a dos grandes referentes. Ya para el aspecto de la criminología positiva, tenemos a tres precursores muy importantes. Uno de los más sonados es Cesare Lombroso, ¿no? Considerado el padre de la criminología positiva, ya que este propuso que los delincuentes tienen características físicas distintivas, así esta división. Enrico Ferri introdujo la idea de que el crimen es causado por factores biológicos, psicológicos y sociales. Que bueno, ya entrando en profundidad del asunto, pues en el estudio de la misma materia los estamos viendo a detalle, ¿no? Y Rafael Garáfalo nos hablaba que el crimen es una conducta que viola pues la moralidad social, ¿no? A grandes rasgos es lo que nos decía. Ahora bien, cabe destacar que la delincuencia no tiene un control sobre sus acciones debido a factores internos y externos. Basados en el método científico que nos establecía la criminología positiva, utiliza la observación de los experimentos, o sea, a través de los sentidos, para estudiar el comportamiento delictivo. También había que evaluar la peligrosidad y, con base a esto, implementar una reforma y prevención. Ahora, ya hablando un poquito de lo que es la criminología crítica, como precursores estaríamos citando a Alessandro Barata y a Elena Lauri. Detectamos que aquí se da un gran cambio, porque hay una perspectiva de conflictos analizando que el crimen desde un punto de vista de las desigualdades sociales y económicas, que era de lo que no se tomaba en cuenta antes. Antes solamente se basaba más en la conducta y los aspectos psicológicos y biológicos que influían en el sujeto, pero no que lo impulsaba a cometer esta clase de delitos. Ahora, en enfoques de justicia social también hay que enfatizar esta parte y diversidad de enfoques que puedan encuadrarse. Ahora sí, Edwin Sutherland fue el primer precursor que nos habló justamente de este concepto de delitos de cuello blanco, y él también postuló una teoría de asociación diferencial, la cual veremos más adelante. Argumentó que la criminología positiva no consideraba suficientemente los factores sociales y culturales en el desarrollo del comportamiento delictivo, y eso lo veremos a continuación. Entonces, conociendo un poquito más de él, Sutherland creía en el comportamiento criminal, se aprendía a través de las interacciones con otros en su contexto social, y que las normas y valores de la sociedad desempeñaban un papel crucial en la formación del delincuente. Para él el concepto del delito de cuello blanco es un delito cometido por personas de alto estatus social en el curso de su ocupación. Ejemplo, el fraude, malversación de fondos, corrupción, etcétera, entre otros. Ahora, la teoría de asociación diferencial nos habla a grandes rasgos en un primer campo de cómo las conductas delictivas se aprenden a través de la asociación con otros delincuentes. Es decir, tenían que los primerizos o los que estaban incurriendo apenas en estos hechos ilícitos ver cómo los que ya llevaban este grado de avance lo cometían para que ellos también tuvieran una base de referencia. La aplicación era como la delincuencia de cuello blanco es un ejemplo a esta teoría, y el impacto a la seguridad pública era muy interesante, ya que el reconocimiento de estos problemas destacó la importancia de abordarlos toda vez que no estaban tomados en cuenta. Ahora, ¿qué es como tal un delito de cuello blanco?
En México, durante los gobiernos conocidos como neoliberales, fue donde se dio mayormente este auge en relevancia y controversias. Estos delitos se cometen generalmente por personas en posición de poder, influencia o confianza y suelen implicar fraude, corrupción y otros actos ilícitos, ¿no? Ahora bien, ¿qué caracteriza a este tipo de delitos? Bueno, hablábamos del fraude, ¿no? Uno de los delitos de cuello blanco más comunes a los que se refiere la manipulación de información o engaño para obtener beneficios económicos, un ejemplo a destacar es la estafa maestra, ¿no? Donde se derivaron alrededor de 7.670 millones de pesos mediante contratos simulados y facturas falsas, así como condonación de impuestos. La corrupción. La corrupción política ha sido un problema persistente hasta nuestros días en México. Un caso emblemático es el Odebrecht, que básicamente era una empresa brasileña que pagó sobornos a funcionarios públicos de alto nivel en México para obtener contratos también de obras públicas a concesión de ellos, ¿no? Y la criminalidad, que en este caso es de escala corporativa y financiera. Estos delitos implicaban justamente las actividades ilegales dentro de las empresas y el sistema financiero, como el lavado de dinero y el fraude financiero, lo que también hoy denominamos empresas fantasma, ¿no? Ahora, ¿qué impacto y desafíos presentan este tipo de delitos? Hay dos semánticas, económico y social. Los delitos de cuello blanco tienen un alto impacto económico y social, afectando a la administración pública, el sistema financiero, el mercado y la sociedad en general. ¿Por qué? Presentamos mucha impunidad. Uno de los mayores desafíos de la percepción de esta impunidad, ya que los delitos a menudo no son tratados con la misma severidad que la criminalidad callejera, ¿no? Hablando de lesiones calificadas, hablando de homicidios, hablando de etcétera, de delitos en los que sí prestamos mayor atención y en estos no. Entonces, estos factores culturales y la falta de recursos y capacidad para investigar da nacimiento a este tipo de delitos. Ahora bien, vamos a manejar tres casos prácticos muy emblemáticos de los que ya les venía mencionando. Caso Odebrecht, la estafa maestra y Caja de Libertad. Me voy a centrar un poquito más en el de Caja de Libertad, tomando en cuenta que hice mención de los dos anteriores. Algo interesante a mencionar es que en el 2016 y 2018 había una cooperativa denominada Libertad Servicios Financieros y fue acusada de lavar grandes cantidades de dinero, justamente para el cártel de Sinaloa, realizando operaciones financieras pues simuladas por más de 2.400 millones de pesos. Estos delitos en general han tenido repercusiones significativas económicas, sociales y políticas del país, así como en seguridad y el aspecto de salud de la población. Lo veremos más a detalle ahorita en los ejemplos. Esto tiene un punto de origen con los gobiernos neoliberales, como lo que fueron de la Madrid, Salinas, Cedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto. Aquí es donde ellos favorecieron a muchos. Ahora, vamos a hacer como que este bosquejo en el esquema de hablar de dos gobiernos neoliberales muy importantes, el de Calderón y el de Enrique Peña Nieto. En este lapso del 2006 al 2018, vemos que nos dio una suma total de 413.258 millones de pesos, de los cuales fueron condonados. Y básicamente en estos periodos presidenciales, y esto pues, nos vino a afectar en muchos sentidos. Pareciera que el impacto de este tipo de delitos de cuello blanco no se remite necesariamente a la población cuando realmente es así, porque ha sido toda la contribución que las mismas personas, la misma sociedad ha dado, y que esto evidentemente genera estragos. Por eso la subida de precios de la inflación, los gasolinazos y demás cuestiones que nos ponen en un punto crítico. Por eso es importante atender este tipo de delitos. Ahora, con la administración ya más recientes como la de Andrés Manuel, allá por el 2018 al 2024, se empezaron a implementar las primeras medidas anticorrupción. Se ve una reducción del 20% en secuestros y robos, altos índices de feminicidios, eso es importante también resaltarlo. Ya también se ocupa el protocolo
cuando una mujer fallece por situaciones delictuosas no es por un aspecto natural. Se inicia el protocolo por feminicidio, que evidentemente es muy penado, y se da este aspecto del auge de la violencia del narcotráfico. De las medidas a emplear en esta administración, tenemos que contra el aspecto de la corrupción fue el plan maestro de fiscalización en esta administración, donde se prohibieron totalmente las condonaciones de impuestos y se dio una recuperación de 3.5 billones de pesos a través de las auditorías que se empezaron a ejercitar. También se dio una segmentación de contribuyentes, se identificaron segmentos clave de contribuyentes con alto riesgo de evasión fiscal y se realizaron auditorías focalizadas justamente a esos segmentos que siempre estaban evadiendo impuestos. ¿Esto cómo se logró? Pues bueno, actualmente el SAT opera ya con inteligencia artificial, campañas de cultura justamente contributiva y estas auditorías que se llevaron en puntos estratégicos. Ahora, también otro de los grandes aciertos fue el combate al robo de hidrocarburos, el famoso huachicol, ¿no? En el 2024 se detectaron 10.396 tomas clandestinas, de las cuales se dio una disminución del 13.40, o sea, no fue mucho, pero ya se estaba trabajando en ese sentido. Pemex logró recuperar 7 millones de litros con un valor de 128 millones. Se empezó a implementar la vigilancia con drones y colaboración justamente interinstitucional, donde estaba trabajando en coordinación la Sedena, la Guardia Nacional y demás cuerpos policiales, ¿no? Con base a la reforma legal que se dio a nivel constitucional. Ahora bien, actualmente en la administración de Claudia Sheinbaum detectamos que se siguen manteniendo los programas sociales como Jóvenes Construyendo el Futuro y apoyos a las mujeres. eh, Se implementaron más elementos de la Guardia Nacional que están regulados por la Sedena, el Sistema Nacional de Inteligencia y Fiscalización en aspectos fiscales, y también se dio lo de las redes de constructoras de mujeres de paz y actividades culturales, aunque en la actualidad también estamos viendo que el nivel de narcotráfico ya está rebasando por muchos estándares la inseguridad en el país, y esto es alarmante a nivel general. ¿Qué tenemos que implementar como prevención del delito, tomando en cuenta que este es el tema en cuestión? Bueno, vamos a trabajar en tres enfoques que los vamos a simular de manera integral. La prevención primaria en su primer punto, que va a ser el buscar la educación, el empleo y derechos sociales, es decir, reducir causas estructurales para que evidentemente no demos o seamos propicios a que se implementen más este tipo de delitos. En un segundo término, la prevención secundaria, que justamente es la intervención focalizada a grupos de riesgo como los policías y programas sociales. Y en un tercer punto, la prevención terciaria, que ya buscamos la rehabilitación y la reinserción para evitar la reincidencia. Y aquí pues tenemos singularidad de ejemplos para podernos seguir focalizando, pero por aspectos de tiempo, este es el proyecto preventivo en el que se tendría que trabajar para poder lograr cambios. Ahora, en conclusión, podríamos decir que todo esto de los delitos de cuello blanco viene arrastrándose desde un patrón histórico de corrupción, privatización y violencia vinculada al narcotráfico, así como también el que el sistema tenga desigualdades de estratificación social. En los avances recientes, pues la mayor recaudación fiscal y reducción de pobreza, pero pues todavía tenemos muchos desafíos consistentes, ¿no? Con el aspecto de la corrupción y la operación del narcotráfico. Aquí la recomendación final es un enfoque holístico, es decir, de todas las áreas para la prevención, sumando la justicia social y los avances tecnológicos de inteligencia artificial a nuestro favor para poder trabajar más en este sentido y con esto lograr una sostenibilidad. Ahora, ya como una última recomendación y agradeciendo que hayan prestado atención a este video, los invito a todos a unirse a este esfuerzo en conjunto desde su ámbito de competencias para crear una comunidad más segura y de bienestar para los mexicanos. Es cuanto a lo que les puedo presentar el día de hoy. Espero haya sido de su agrado el contenido y dejen un comentario en la sección que tenemos nosotros para saber qué otro tema sería de su agrado e interés. Que tengan un excelente día.